su cámara, ese momento puede ser más participativo, más dinámico, pero sí les pedimos que durante las exposiciones mantengan sus micrófonos muteados, así no hay interferencias. Bueno, sin más preámbulos, paso a presentar a los oradores. Hoy nos acompaña Matías Bernengo, que es PhD en Economía y profesor de la Bucknell University. Nicolás Segal, que es economista de la UBA e integrante del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Y Verónica Robert, que es doctora en Economía, investigadora adjunta con ICET y directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de IDAES-UNSAM. Creo que no me olvidé de nada, así que Matías, si te parece, empezamos con vos y bueno, nada, vamos siguiendo. ¿Cómo no? Bueno, gracias por la invitación. Y yo lo que voy a hacer es un poco, creo que me toca, y sigo acá las preguntas que más o menos quedamos que yo debería discutir, las voy a cambiar un poco de orden, ¿no? Las que me mandaste yendo lo que me parece un poco más de lo general, pero me toca un poco hablar de las cuestiones más generales y más globales, yendo de lo global de América Latina a lo más particular. Y lo primero de las varias preguntas, ¿no?, que están levantadas sobre el papel del Estado y para dónde vamos con la pandemia, es sobre las perspectivas teóricas para repensar el Estado. Y una de las cosas que, ya que esto es Rethinking Economics, una de las cosas que creo que es importante pensar es justamente cuál fue la relación histórica del rol del Estado y de la política económica en las varias escuelas de pensamiento económico a lo largo del tiempo. Y acá yo siempre lo remarco, ¿no?, esto porque hay una confusión, creo, en el pensamiento convencional del entendimiento de la historia del pensamiento, que se cree que, inclusive por los nombres que se le dan, ¿no?, y el responsable por eso es una persona que era un gran economista y una persona interesante, que era Thorstein Veblen, que llama a, ¿no?, las dos escuelas, clásicos y neoclásicos, y le da esta idea de continuidad que obviamente algunos autores neoclásicos tenían, Marshall en particular, pero es un buen nombre, ¿no? Y queda esa idea, y la idea normalmente la tiene pensada Veblen mismo, porque hay laissez-faire, o sea que el Estado no tiene papel en estas dos escuelas. Y eso es un error grave. Primero porque la escuela clásica es verdad que tenía laissez-faire, pero no tenía la idea de un sistema autoajustado. Y por lo tanto, no es que los mercados producían resultados eficientes, no producían pleno empleo, ninguno de los autores clásicos, de Petty a Ricardo, incluyendo ahí, si ustedes quieren, yo lo incluyo, pero es otra historia, a Marx. Y es perfectamente compatible tener con los autores clásicos la posibilidad de intervención del Estado, y el propio Adam Smith tenía intervención, el padre, y como la gente piensa del laissez-faire, ¿no? Tenía la idea de que el monopolio del Banco de Inglaterra era algo positivo, está en la riqueza de las naciones. Entonces, en ese sentido, creo que hay un primer elemento que es importante entender eso. El segundo es que la teoría neoclásica, cuando viene, o marginalista más propiamente dicha, era una escuela que pensaba en términos de intervención económica. ¿Por qué? Porque pensaba que los mercados ahora sí son eficientes y producen resultados óptimos, el sistema es autoajustado en dirección al pleno empleo, plena utilización del capital, etcétera, todas estas cosas, pero justamente hay imperfecciones de mercado. Desde más o menos Stuart Mill, que es un autor de transición, ya empiezan a pensar esta idea de que las imperfecciones de mercado requieren, justamente para llevar a estos resultados óptimos, que el mercado las haría si no hubieran imperfecciones, la necesidad de la intervención del gobierno. Es esa la tradición de Cambridge, es esa la tradición que viene Keynes, y eso yo lo remarco porque si uno va a pensar y repensar, y yo creo que hay que repensarlo usándolo a Keynes, para repensar Keynes, Kalecki, varios otros, pero para repensar la economía, uno tiene que entender que Keynes no está rompiendo solo, o sea, con la cuestión esta supuesta de que hay necesidad de intervención cuando hay crisis. Siempre digo, piensen bien, lean la discusión sobre el Macmillan Committee en los años 30, en 1931, o sea, antes de la teoría general, antes que cuando acabó de publicar el Treatise, un libro absolutamente convencional, no teórico wixeliano. Keynes en el comité, ustedes pueden leer las preguntas que le hace a Pigou, su profesor al cual ataca duramente en la teoría general, y los dos están de acuerdo.
que es necesaria intervención del gobierno y políticas públicas para sacar la economía de la recesión en el medio de la crisis. No hay ninguna diferencia con eso. Lo que hay es una diferencia teórica de por qué, las razones, y tienen dos modelos diferentes, pero los dos modelos es porque hay imperfecciones. Keynes se da cuenta, la gente del Circus le dice, justamente porque Pigousso lo habla en un artículo clásico de Milgate sobre esto, el primero a decir que en el modelo de Keynes no hay variación del nivel de actividad es el propio Pigou, y la gente del Circus, estos pibes como ustedes, Rethinking Economics, alumnos que están ahí, dicen esto está todo mal, Sraffa, Joan Robinson, Austin Robinson, Richard Kahn, le dicen, no, tenés que cambiarlas, y él las cambia. Es a favor de Keynes eso, yo digo siempre, las mejores cosas de los economistas son los economistas que son capaces de cambiar de idea. Entonces, Keynes cambia la teoría, y ahí lo que dice es, no solo no conviene el laissez-faire, porque él ya viene de esa tradición marginalista, de sus profesores, no de todos los marginalistas, del marginalismo ahí de dónde él viene, de que cree que hay imperfecciones de mercado, y que le dicen, no, no, que intervención del gobierno es necesario, pero ahora no porque es necesario para traer el sistema en dirección al sistema que sería autoajustado si no fuera eso, porque ni siquiera eso existe, o sea, por eso la idea de que hay que retomar también algunas ideas clásicas, de que el sistema no es ajustado con dirección al pleno empleo. Entonces lo importante es que toda y cualquier reacción a lo que viene es una reacción a lo que viene después de esto, que es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo que solo va a ganar, y gana primero en América Latina, es en Chile y en la Argentina que gana el neoliberalismo y en donde empieza, antes que empiece en el mundo avanzado, es justamente que el neoliberalismo es el primero que dice, no, y es Hayek y Friedman, y por razones diferentes Hayek y Friedman, y ahora digo alguna cosa sobre eso, que es que tenés al mismo tiempo un sistema autoajustado en dirección al pleno empleo, y que además como llama, es necesario hacer laissez-faire. Esas dos cosas en conjunto recién a partir de los años 70. Es a eso que reaccionamos. Y que hay una necesidad de repensar la economía, porque a partir de los años 70 es eso lo que es dominante en la teoría económica, y todos los problemas que hemos tenido en los últimos 30 años, por lo menos, están asociados, yo digo 30 años yendo de vuelta, yo qué sé, a la victoria más ideológica, si ustedes quieren, del modelo neoliberal, con la caída del muro y el final de la Unión Soviética, etc. Son esos problemas que en América Latina es el consenso de Washington, las terapias de shock en el este europeo, etc. Es a eso que hay una reacción con las últimas dos crisis. Y esas últimas dos crisis yo escribí un poquito, salió en mi blog se llama Naked Keynesianism, pero salieron versiones en castellano en El Economista el año pasado, y en El País Digital sobre algunos de estos temas. Es que creo que las dos últimas crisis han traído vuelta, no hay duda, han traído vuelta a Keynes, han traído vuelta el rol del Estado, la necesidad de intervención, ya lo hablaban desde el 2008, 2009, los libros de Skidelsky, de Peter Clark, ¿no? el retorno del maestro, o lo que fuera, la traducción, si es que está traducido el libro. Pero yo creo que la pandemia lo que ha hecho es que ha permitido, creo, un avance sobre lo que ocurrió ya con la crisis del 2008-2009. La crisis del 2008-2009, si ustedes se fijan en Estados Unidos en particular, en los países centrales, la política fiscal había desaparecido antes, cuando hubo una recesión en el 91-92, la reacción fiscal es que del propio Clinton hay que hacer ajuste y la política monetaria va a ser suficiente para estimular la economía. Y la economía sale con una burbuja y efectivamente, aunque lo del ajuste hay que tenerlo con un cierto cuidado, hay aumento de impuestos y hay un corte de gastos con lo militar importante en Estados Unidos, y hay al final de eso superávits fiscales, no hay duda. Los primeros desde los años 60 que había en Estados Unidos. Entonces, con ajuste fiscal y puramente política monetaria. Con Bush, el corte de impuestos es antes o sea, estaba ahí, pero con la recesión, es verdad, pero lo estaba pensado desde antes de la recesión, y era porque es parte de la política republicana de darle corte de impuestos a los ricos. Entonces no era realmente por política fiscal que se hizo el corte de impuestos, y ellos van y gastan y aumentan el gasto. Entonces la política fiscal no tiene que ver ahí con la recesión que hubo en el 2001, tiene que ver con la política, era la política monetaria. No había una preocupación con paquetes fiscales. Eso pasa con el paquete fiscal de Obama. Y hay una gran resistencia. El propio Larry Summers, que ahora es en contra de seguir expandiendo, ahí empuja contra y dice, no, este paquete es muy grande, y se lo disminuye más o menos al equipo que era comandado en su momento por la Cristina Romer, se lo disminuye a más o menos la mitad el paquete fiscal.
Con la pandemia ha habido una expansión fiscal bastante más importante, pero además ha habido un reconocimiento de que hay una necesidad de intervenir del Estado en la cadena productiva. O sea, que hay una necesidad de interferir con los estrangulamientos que pueden venir por el lado de la oferta, la falta de chips ahora para los coches, pero por cuestiones de salud. O sea, que se ha amplificado el retorno del Estado, por así decir, es más allá de la política fiscal y una interpretación limitada de que hay de síntesis neoclásica, de que hay imperfecciones y hay necesidad de intervenir, hay un entendimiento más amplio de eso. Pero de vuelta, en lo económico, en la teoría económica, no hay gran ruptura, porque esto es perfectamente adaptable dentro del esquema marginalista. O sea, como yo les dije, es perfectamente adaptable en un contexto teórico en el cual decís hay imperfecciones de mercado. Yo lo que sugiero, un artículo que salió hace no mucho con un coautor mío, alumno que fue doctorado mío cuando yo estaba en la Universidad de Utah, Bill McCulloch, hablamos justamente del el estado regulador, y cómo el Estado regulador, que aparece al final de los años del 80, 90 del siglo XIX en Estados Unidos, que ese Estado regulador viene justamente con el marginalismo, y que ese Estado regulador en Estados Unidos tiene una visión muy similar a lo que va a ser la gente que viene con el Estado, con la desregulación de la red y el Estado neoliberal de los años 70, como visión de qué es, como se llama, el proceso competitivo. La gran diferencia es que esos autores al principio veían las fallas de mercado como siendo más importantes, y la gente de Chicago veía las fallas de gobierno como siendo más importantes. Es simplemente eso. Entonces, lo que hay ahora, y nosotros sugerimos es posible, hay no solo en el contexto dado por la pandemia, pero de antes, además, por la cuestión de los oligopolios, que estoy seguro que Verónica seguramente va a hablar de estos temas, que sabe más que yo sobre estas cosas. Había hay una preocupación de vuelta con el Estado regulador. El ejemplo que nosotros damos es Elizabeth Warren, que Obama hizo no solo una pequeña expansión ahí del Estado de Bienestar con el Obamacare, limitada y hecho por la vía privada, etcétera, pero está ahí. Y además una preocupación con esta agencia para protección del consumidor, etcétera, que vuelve a decir, mira, algún tipo de regulamentación de lo que hace el Estado es necesario. Esto está en discusión ahora durante la administración de Biden. Entonces, eso creo que ha ocurrido. Pero de vuelta, hay que separar la cuestión de la política económica, en donde hay muchos aliados a las ideas más heterodoxas, inclusive gente neoclásica marginalista. Yo siempre digo, el ejemplo más típico de esto es Paul Krugman y Joe Stiglitz. Stiglitz, todavía más radical de alguna forma en lo político que Krugman. Krugman se ha movido hacia la izquierda un poco más, pero desde el punto de vista de lo que usan como instrumental teórico, ustedes pueden ir a ver los blogs y las cosas que escribe Krugman. Krugman siempre defiende los modelos convencionales, dice que la teoría convencional hizo muy bien en explicar todas estas cosas, y que no hay necesidad de ruptura, y no hay necesidad de ruptura porque los modelos son simplemente modelos que dicen que hay imperfecciones, y las imperfecciones de mercado son importantes. Así que una cuestión es atacar la ciudadela económica, como diría Keynes, ¿no? En el 33 creo que es, en la cosa de la radio, y otra cosa es que hay alianzas políticas con gente que no necesariamente piensa en lo económico de forma tan radical. Si me permiten pasar entonces al segundo tema, y yo voy retrasado, así que voy a adelantarme aquí un poco, ¿cuáles fueron los efectos de todo esto de la COVID? Y hay que pensar un poco, nosotros escribimos ¿no? Estas cosas que uno escribe en comité, estaba José Antonio Campos, Nelson Barbosa, ¿no? De Brasil, pero sí, gente también de la Argentina, Pablo Bortz y otros, salió en El País, Leonardo Vera, y salió en El País el año pasado, que nosotros veíamos que sugeríamos que a la Argentina también, pero a América Latina le iba a pegar más duro la COVID. Y le iba a pegar más duro por cuestiones justamente que sugeríamos nosotros, asociadas a los límites y las diferencias que tienen los estados y sus capacidades de reaccionar frente a crisis, que es otro de los temas que me habían pedido que discutiera. Y en nuestro caso, obviamente, los problemas vienen atados, más allá de que en todos los países en desarrollo hay problemas de los límites, si ustedes quieren, de los sistemas de salud, el hecho de que tenés una mano de un tipo de empleo que requiere, muchas veces informal, que requiere que la gente salga de casa y vaya a trabajar. Entonces, que los elementos en las situaciones como la de la pandemia, esto iba a tener efectos graves, pero eso es
típico, igual en muchas otras partes del mundo. Pero lo que sugeríamos nosotros es que además tenemos un problema de una restricción externa que iba a ser más fácil, más difícil la salida de esta crisis, y acá de vuelta esto depende de grados. O sea, la situación en la Argentina, que cayó, por ejemplo, el 10% del producto, es bastante más complicada que la de Brasil, aunque Argentina tuvo la suerte de tener una elección, un gobierno que llevó más a serio la pandemia que el gobierno brasilero, en donde el presidente abiertamente dijo que era como una gripe, etc. Pero en Brasil el Congreso pudo intentar pasar un paquete fiscal para intentar ayudar a la gente que se quedara en casa y que pudiera seguir consumiendo, etc. Aunque Bolsonaro dijo que la iba a vetar, después cuando se dio cuenta que esto era popular, agarró y aumentó el tamaño de la transferencia, y por lo tanto el Brasil cayó como el 4%, algo así, y la Argentina, yo qué sé, el 10%, ustedes me corregirán. Todas estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una restricción adicional. Esa restricción adicional es que hicimos todo esto en el medio de una renegociación de la deuda externa, con el FMI, en donde el FMI ha sido y sigue siendo muy reluctante en sus propuestas para permitir ¿no? las políticas anticíclicas, más allá de que, de vuelta, hay que pensar siempre esto que yo les dije. Una cosa es lo que te dicen teóricamente y otra cosa es lo que realmente hacen y qué piensan de la política económica. Y el FMI tiene un departamento, y eso no es por coincidencia, tiene un departamento de investigación que va y dice cosas a veces razonables, dice, no, en ciertas circunstancias puedes hacer política fiscal, en ciertas circunstancias puedes poner control del capital, es más limitado de lo que la gente cree. Yo creo que cambió menos en lo teórico de lo que la gente cree, todo un debate ahí con Lavoie y otros que yo he tenido oportunidad de participar, pero más allá de eso, está bien, está dicho que en algunas condiciones puede ser hecho, pero otra cosa es el departamento operacional, que andá y fíjate lo que hacen, y hacen siempre lo mismo. Hay muy poca diferencia y muy poco cambio en lo que piden en los departamentos, en las políticas efectivas del Fondo Monetario. Y eso obviamente impone límites, y eso es importante tener en cuenta cuando pensamos qué es factible hacer frente a esta crisis, no solo en el corto plazo, aquí intento decir más a largo plazo. Si vamos a repensar el papel del Estado más a largo plazo, como yo les sugería, que esto ha obligado a las élites americanas a repensar a largo plazo para dónde va, cuál es el tipo y cómo van a hacer la política industrial, cómo toman la cuestión China y el enfrentamiento hegemónico que hay con China de acá en más. En nuestro caso, esa restricción externa impone una serie de problemas graves sobre las posibilidades, no solo de corto plazo de hacer política fiscal anticíclica, pero de repensar la capacidad, por ejemplo, del Estado de invertir a largo plazo, o sea, de políticas públicas como si son el pasado, de sustitución de importaciones, de promoción de exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas son bastante complicadas en un contexto donde hay una grave restricción externa. Y en donde además, en la región, debo decir, geopolíticamente, y yo siempre digo hay que pensar la geopolítica, una región que está cercana a Estados Unidos y en donde Estados Unidos siempre intenta intervenir y impone, o sea, en el caso de Cuba, sin ir más lejos, ahora las restricciones que están impuestas, que las han aumentado con el gobierno de Biden, y que complica adicionalmente las posibilidades de hacer políticas a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que esos son límites. Veo que tengo 2 minutos, así que intento más o menos empezar a encerrar lo que voy a decir, así no me paso de mi tiempo. Yo creo que lo que se viene es como siempre, en la economía es una situación en la cual los paradigmas alternativos son importantes y hay que seguir estimulándolos, y eso se hace con cosas como esto, como las posgraduaciones y la formación de economistas con pensamiento diferente, en donde, por ejemplo, para citar, ¿no? Porque Verónica está acá y yo fui uno de los fundadores, la maestría en desarrollo económico de la UNSAM, que creo que ha tenido un papel en la Argentina para formar gente. Yo creo que eso es importante, es fundamental. Yo una vez me invitaron a la New School hace algunos años, los alumnos de posgrado allá, yo hice el doctorado en la New School y me invitaron cuál es el papel de la New School, y yo una de las cosas que dije, yo soy
buen serrafiano dije, es la formación de economistas heterodoxos por medio de economistas heterodoxos, que es un poco lo que es necesario. Esas cosas son importantes y creo que eso va a estar ahí. Pero hay que entender que esa es una pelea que hay que dar y que hay que darla siempre. La otra pelea que vamos a tener que dar es justamente la pelea de la política económica. Y acá, en la política económica, los aliados no son necesariamente puristas y la gente que está de acuerdo en lo teórico con uno. Es gente que está dispuesta a hacer políticas por cuestiones socioeconómicas, porque hay ciertos grupos económicos que se benefician de la política económica y otros que no, y que hay intereses comunes. Entonces, en ese sentido, creo que hay una necesidad de buscar alianzas, y que es importante al repensar el papel del Estado y de reconstrucción, de lo que se pueda reconstruir de un Estado desarrollista en la región. Pero como estaba diciendo justamente esto de las, y concluyo con esto, de las instituciones de enseñanza, lo mismo se puede decir de las instituciones que promueven el desarrollo. Entonces hay que reconstruir esas instituciones. Yo siempre digo, hubiera sido posible lo que hizo el PT en Brasil, si no hubiera existido el Banco Nacional de Desarrollo, si no hubieran podido usar el Banco Nacional de Desarrollo o la Petrobras, una economía, una empresa pública grande, con gran capacidad de inversión, acá me dice que pare. Y lo mismo es necesario en la Argentina. Entonces, hubo en el gobierno previo, por ejemplo, una recuperación del YPF, y hay que seguir construyendo instituciones. Es en las instituciones permanecen, la gente, las ideas capaz son más efémeras, y eso es importante para repensar el papel del Estado frente a la pandemia y lo que viene para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Matías. Súper interesante y también re bien cumplido el tiempo. Igual aclarar que no es un problema, igual si se extienden un par de minutos más. Pero bueno, muchísimas gracias. Y Nicolás, si te parece, seguís vos. Bien, bueno, gracias Bajando Economía por la invitación, y saludo la iniciativa de Thinking Economics, propiciar este espacio de discusión de una visión alternativa en economía. Siempre es importante, y más aún en este contexto, ¿no?, tan acuciante. Yo quiero hablar un poquito acerca del contexto macroeconómico, una breve síntesis de lo que considero que son algunas de las principales líneas que nos ayudan a pensar la macro en Argentina hoy. Por eso les compartiría pantallas, si se puede habilitar la opción. Sí, se puede. Es solo, digamos, como para enmarcar un poco la discusión en algunos rasgos. Ahí se ve, ¿no? ¿La pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien. Nada, quiero empezar por hacer una pequeña reivindicación de la humildad en la economía, no solo por compartir panel con Verónica y Matías, a quienes considero profesores y referentes en el tema, pero también por algo que no es bastante frecuente entre el discurso público de los economistas, sobre todo de los economistas, que hablan en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que es tener una posición humilde ante los problemas económicos, sobre todo, ¿no?, cuando se habla desde la Argentina, donde claramente, aún desde la ortodoxia o desde la heterodoxia, no se nos ha resultado sencillo encontrar una respuesta al menos en términos de política económica, a los desafíos que se plantean. Y eso, como señalaba Matías, tiene la urgencia de que el PBI el año pasado en pandemia cayó un 10%, pero además en un contexto donde ya veníamos una suerte de economía del serrucho, donde en un año se crecía, en otro año se caía, se recuperaba lo ganado, y así estábamos, digamos, con las dificultades de poder superar un techo de crecimiento que estaba dado por nuestra complejidad tecnológica, nuestra capacidad de inserción internacional, y bueno, todos los temas que me imagino Verónica en algún momento tocará. Pero en este contexto de oscilación, donde nos encontramos a 2017 nuevamente bordeando ese techo, bueno, las consecuencias económicas de la apertura absoluta de la cuenta capitales financiera, la regulación de los flujos de capitales, el enorme
proceso de endeudamiento, nos llevaron a una crisis que hizo que ya la economía estuviera cayendo cuando estábamos en pandemia, que estuviera sobreendeudada y que entonces las tensiones para poder salir de eso fueran aún más complejas. Hoy estamos en un rebote, digamos, los datos muestran que se empezó a recuperar algo de ese 10%, pero a la vez ese rebote ya empieza a mostrar algunos signos de agotamiento, ¿no? Si miramos los indicadores de más alta frecuencia, el indicador mensual de actividad económica, lo que se muestra es que desde junio la economía empezó a repuntar, pero hacia el mes de enero ese repunte a grandes rasgos ya se había consolidado y ya no había un crecimiento relevante mes a mes. Los indicadores más actualizados, adelantados de junio, muestran que algo se habría empezado a mover, pero en definitiva, si lo vemos a nivel sectorial, el gráfico de abajo muestra la actividad económica para algunos sectores y sobre el eje, que está el eje horizontal X, qué distancia tiene respecto al nivel prepandemia. Lo que vemos es que los sectores más importantes, por el tamaño de sus burbujas, digamos, que es lo que representa la economía, ya están a nivel prepandemia, incluso algunos la superaron, y quedan otros todavía para recuperar, digamos, que van a darnos por ahí alguna tracción de crecimiento cuando se termine de normalizar la circulación, de levantar las restricciones sanitarias que quedan, a medida que la vacunación haga su efecto, como el sector hoteles y restaurantes. Pero en definitiva no cabe esperar que se recupere una tendencia, digamos, de crecimiento vigoroso, sostenido en el largo plazo. O sea, a grandes rasgos, estamos un escalón más abajo que lo que estábamos en el periodo 2011-2015, y bueno, frente a eso, nuevamente se presentan los problemas al crecimiento. Algunos datos de empleo también, digamos, confirman esa impresión que tengo, que hay mucho número en la filmina, pero a grandes rasgos lo que quiero mostrar es cómo varió la cantidad de gente en la población ocupada, ya no viendo tasas, porque el contexto mucho no ayuda a pensar en términos de tasas, pero sí en cantidad de personas, y lo que vemos es que si en los grandes aglomerados urbanos de la Argentina viven unas 28 millones y medio de personas, de las cuales antes de la pandemia 12 millones trabajaban, bueno, en el peor momento de la pandemia 2 millones y medio de personas se quedaron sin su fuente de ingresos, ya sea porque cayó el empleo, sobre todo el empleo no registrado, ¿no? Que perdió casi 1.400.000 puestos de trabajo, como también porque los quienes trabajaban por cuenta propia no pudieron salir a trabajar, y bueno, eso también implicó un panorama social, digamos, de una gravedad muy intensa, algo que en países con una estructura laboral aún más precaria, bueno, es peor. Y en el caso de Argentina, si se quiere, la noticia que algo de consuelo nos deja es que el empleo registrado se sostuvo bastante bien, es decir, tuvo una cierta caída, pero si lo vemos en términos generales, al menos a nivel encuestas, hoy ya estamos al nivel que estábamos antes, a nivel de registros administrativos hay alguna diferencia, pero se viene recuperando bien. Lo que quiero mostrar con esto es que a nivel de empleo tampoco falta que vuelva tanta gente al mercado de trabajo, con lo cual tampoco cabe esperar que haya un crecimiento económico en el corto plazo por ese lado, ¿no? De hecho, si hoy estamos más o menos al mismo nivel de gente que está trabajando que antes de la pandemia, incluso con eso sucede con una distribución más precaria, porque aumentó mucho la cantidad de empleo por cuenta propia, es un empleo básicamente de subsistencia en la mayor parte de los casos, mientras que se perdió mucho empleo no registrado, que aunque sea tenía mayor estabilidad más allá de sus condiciones. Y por el lado de los ingresos, un indicador que muestra también que no se puede esperar un gran shock por el lado del consumo es la incidencia de la pobreza, ¿no? Medida en términos semestrales, estamos a un nivel mucho más alto, que definitivamente habría sido más alto si no hubiera habido políticas de sustitución de ingresos para todas estas personas que quedaron fuera del mercado de trabajo, pero bueno, claramente con la pobreza por encima del 40%, incluso una brecha que se acentuó en el Gran Buenos Aires, que está en torno al 50%, digamos,
si desde el lado de la oferta ya no hay mucho, digamos, que recuperar para que vuelva el crecimiento, desde el lado de la demanda, al menos por cómo es la situación hoy, tampoco caben esperar grandes novedades. Lo cual pone el ojo sobre el rol del Estado en todo esto. Y Matías creo que hizo una muy buena exposición acerca de cuál es el rol indelegable del Estado en este proceso, y definitivamente los componentes autónomos de la demanda, es decir, darle a la obra pública, a las transferencias de ingresos por encima de sus posibilidades actuales, sería una forma de retomar el crecimiento, ¿no? Si el Estado tuviera una política fiscal más expansiva, definitivamente se podría al menos retomar esta senda de crecimiento. El problema, o al menos lo que entiendo que tenemos como debilidad, son todas las inestabilidades a las que nos enfrentamos para poder iniciar ese proceso. No, para dar un contexto de estas fuentes de inestabilidad, el resultado fiscal de la Argentina, que sin entrar mucho en detalles sobre la historia reciente, pero en 2019, el último año del gobierno de Cambiemos, había cerrado en casi un equilibrio primario, maquillado porque había algunas privatizaciones de centrales energéticas, pero bueno, que eso consolidaba casi 4 puntos de déficit del PBI. Bueno, en 2020 tuvo que crecer mucho más, ir muy por encima de eso, a una magnitud pocas veces vista, al menos en la historia macro reciente argentina, cerrando en un 8.5 de déficit del PIB. Es decir, el esfuerzo fue muy grande, el esfuerzo que se hizo, y la mitad de eso estuvo explicado por las medidas de asistencia COVID, fundamentalmente el IFE para sustitución de ingresos, el tener estos puestos de trabajo registrados que habíamos visto que resistieron la caída de la crisis, se presenta como más moderado, si se quiere, ¿no? Frente a eso, después de un 8.5 de déficit realizado en 2020, el proyecto de presupuesto implicaba un recorte de 5 puntos en esa expansión de gasto, una parte conseguida a través de recuperación de ingresos, ¿no? Porque la recaudación levanta con la vuelta de la actividad, pero también con la reducción de las medidas COVID y su focalización. Y lo que vemos es que en lo que efectivamente se realizó en los primeros 6 meses del año, ¿no? hasta junio, se lleva, digamos, hasta un 0,5 de déficit primario, o sea, realmente este año viene la dinámica fiscal muy moderada, muy contenida, lo cual en los últimos días empezó a revertirse a poquito, es decir, hubo una serie de anuncios que ya muestran que para el segundo semestre va a haber otra dinámica, desde la expansión de tarjeta alimentaria, expansión de aguache, bueno, jubilaciones, inclusión de personas que no estaban en el régimen previsional, bueno, una serie de medidas que puede que nos lleven más, que nos den 2 puntos más de gasto de acá a fin de año, y que nos dejen en torno a los niveles de presupuesto, lo cual sería una buena noticia para sostener esa recuperación. Pero el problema es que ir mucho más allá de eso se encuentra con ciertas restricciones, ¿no? Digamos, ¿qué pasó en 2020 con ese 8,5 de déficit total, ¿no? que fue necesario para incluso que la caída no fuese tan grande como la del 10%? Bueno, acá quería mostrar en el cuadrito de arriba a la izquierda cómo varió la base monetaria, ¿no? Y si vemos el aumento de base monetaria por transferencias al Tesoro, ¿no? Hubo que imprimir, ¿no? Por decirlo coloquialmente, 7 puntos, más de 7 puntos del PBI para sostener el IFE y el ATP. Parte de eso se absorbió a través del mercado cambiario y del sector financiero, ¿no? Como contrapartida de los depósitos, las letras y los pases permiten contraer parte de eso, pero aún así el resultado total fue que la base monetaria creció 2 puntos, si lo vemos en términos relativos es prácticamente un 60%, que para un agregado monetario un poco más amplio, es decir, considerando tanto la base monetaria como los depósitos a la vista, prácticamente se duplicó, ¿no? La cantidad de dinero en la economía. Que eso es lo que muestra en el cuadrito de arriba a la derecha.
en una economía donde estructuralmente su propia moneda no es reserva de valor, una economía que ha quedado con un funcionamiento bimonetario. Si consideramos hoy el tamaño del sistema financiero, ¿no? Todos los depósitos que hay en los bancos los medimos en dólares, y eso da unos 80.000 millones de dólares, y lo comparamos con la cantidad de activos que el sector privado argentino tiene en el exterior. En el exterior le hace en el colchón, en Suiza, en Estados Unidos, en Uruguay. Hay 4 sistemas financieros argentinos en el exterior. Es decir, hay una tendencia estructural, histórica, muy consolidada y muy difícil de revertir, a que los pesos que andan dando vuelta, que terminan finalmente en los sectores con menor propensión a consumir, porque son finalmente los dueños del capital, que esos se queden en pesos. Y eso es lo que explica en buena medida el aumento de la brecha con los tipos de cambio paralelo, ¿no? La brecha, el hecho de que haya un tipo de cambio paralelo se establece cuando hay un desdoblamiento cambiario, cuando se dice, bueno, no se puede comprar más de X cantidad de dólares, en su momento a medida que fue necesaria en medio de una crisis cambiaria durante el fin de gobierno de Cambiemos, que alguien dice, bueno, no se puede comprar más de 200 dólares, a algún precio alguien ofrece ese dólar adicional. Ahora, si hay muchos pesos dando vuelta y hay mucha demanda de eso, bueno, la brecha va subiendo, y en octubre del año pasado se vieron momentos de verdadera tensión, ¿no?, respecto a la brecha, porque ya cuando la brecha, el tipo de cambio paralelo, llega a un nivel de más del doble del oficial, ¿no?, un nivel que a pesos de hoy andaría por los 240 pesos el tipo de cambio paralelo, bueno, eso claramente empieza a generar una serie de dinámicas muy complejas para la estabilidad macroeconómica. En relación con la liquidación de divisas, es decir, el que tiene dólares porque tiene un servicio o un bien exportable, no los quiere liquidar, entre otras que me imagino ustedes ya conocen. Ahora, hoy tenemos un poquito más de aire, estamos en un año electoral, es un año que por definición además es más complejo en términos de tensión de dólares. Tenemos un poco más de aire, vimos que el primer semestre el Banco Central estuvo comprando divisas, casi la mitad de eso se tradujo en acumulación de reservas. En el primer semestre pudo comprar unos 6.400 millones de dólares. Buena parte de eso tiene que ver con la mejora en los precios de los commodities, que aceleraron la liquidación de la cosecha. Hoy estamos coyunturalmente en un momento de buenos precios, que tiene que ver con parte del ciclo financiero internacional, pero no deja de dar señales de alerta. Por una parte, por la demanda estructural que hay de divisas en el segundo semestre del año, y la menor liquidación, pero también por ciertos rasgos que se han instalado que muestran que para un mismo nivel de actividad económica en 2021, digamos, si fijamos ese nivel de actividad económica, la cantidad de importaciones de bienes es considerablemente alta. ¿Sí? Es un nivel de importaciones de bienes que tenemos que se corresponde con niveles de actividad económica más alta, lo cual nos marca que si el Estado, digamos, empuja mucho el dinamismo económico, va a haber tensiones por el lado de las importaciones y complejidades en la administración de ese sector. Y al mismo tiempo, todavía tenemos muy frenada la demanda de importaciones de servicios. Eso está todo puesto en promedios mensuales, ¿no? Así que hay que multiplicarlo por 12 para tener el nivel anual, pero vean que incluso en los años de crisis cambiaria, el nivel de demanda de servicios era realmente muy alto, por viajes al exterior, por diversos patrones que se han ido instalando. Y a su vez, digamos, las reservas no dejan de estar bajo cierta presión, porque hoy el ancla cambiaria es prácticamente el único ancla que tenemos para enfrentar el proceso de aumento de precios. Durante el momento de pandemia había dado cierto respiro la inflación, se había desacelerado con el periodo de restricciones. A medida que volvió la actividad económica, nuevamente muchos precios volvieron a ajustar más rápidamente, y sobre eso, digamos, ese proceso se montó el aumento de precios de commodities, que si bien es un shock de una vez, bueno, ya nos lleva a un escalón más alto, y hoy estamos en un régimen donde todos los precios se mueven en torno a un 3% en promedio todos los meses, ¿no? Algunos un mes suben 5, al mes siguiente sube otro, y así sucesivamente.
Y frente a eso, digamos que marca un nivel de velocidad nominal muy alto, hoy la herramienta principal es que el tipo de cambio oficial corra muy por debajo de eso, ¿no? Acá vemos en el cuadro de la derecha que a partir de febrero el tipo de cambio empezó a moverse a una velocidad del 1% mensual con precios yendo al 3%, sin que la tasa de interés tampoco pueda ir muy por encima del 1%. En definitiva, digamos, lo que tenemos es como cuadro general la necesidad de crecer, la obligación de crecer diría para que el propio proceso de histéresis del producto no haga que la situación sea más compleja hacia adelante, pero toda una serie de tensiones que limitan la posibilidad del Estado para salir a impulsar la demanda autónoma. Y esa serie de tensiones, digamos, tienen a su vez dos desafíos inmediatos, que esto lo dejo más como espacio para la discusión. Uno es, como ya señaló Matías, los vencimientos con el Fondo Monetario. Nosotros este año, 2021, tenemos un monto de vencimientos afrontable y que calza prácticamente igual con la emisión de DEX, o la parte que nos corresponde por la emisión de DEX que va a ser el fondo. Entonces, este año, digamos, lo zafamos sin tener que hacer, sin tener que hacer pagos, pero a partir del año que viene tenemos 2 años donde es absolutamente imposible que hagamos frente a estos pagos. Esto igualmente ya estaba en el propio diseño del programa, ¿no? Sería un insulto a la inteligencia de las personas que lo hicieron decir que esto es un error de diseño, ¿no? Claramente está pensado de esta manera, con todos los desembolsos puestos muy al principio y a su vez en el contexto electoral, preelectoral del fin del gobierno Cambiemos, y todos los vencimientos muy cargados en el gobierno siguiente, lo cual implica un fuerte condicionamiento. Entonces, el año que viene va a ser imposible de sortear el escollo de tener que discutir con el fondo, porque hemos visto que no hay mucho margen en reservas para hacer otra cosa. Y bueno, frente a eso, la gran discusión es cuál es el margen que nos dará ese acuerdo para poder sostener una política de crecimiento y no profundizar, ¿no?, el estancamiento económico que viene arrastrando la economía. Y como parte de eso, y con esto mismo cierro, un gran desafío que tenemos por delante es, dentro a su vez de la discusión con el fondo, cómo generar un esquema cambiario que sea consistente con ese proceso de crecimiento. El tipo de cambio en la Argentina, digamos, hoy claramente no puede ser el del nivel paralelo, es decir, los precios no pueden, que hoy ajustan por el oficial, no pueden ajustar por el paralelo, pero al mismo tiempo sabemos que cuando hay dos tipos de cambio hay pocos incentivos a liquidar dólares oficiales, y la oferta de dólares se corre. Acá en este gráfico muestro en la línea azul la oferta de dólares, los bloques grises muestran los años de cepo, y cuando hay desdoblamiento, bueno, tendencialmente tiende a caer la cantidad de dólares que entra en la economía. La parte verde muestra, si se quiere, la parte virtuosa, o sea, cuántos de esos dólares entran por factores comerciales, la diferencia con eso, con el 100%, es cuánto entra por deuda o por ingreso de portafolio de corto plazo. Lo que vemos es que más allá de que durante cierto breve periodo de auge externo en el macrismo entraron dólares por la deuda, estructuralmente la economía necesita más dólares. Me parece que eso echa luz sobre muchas discusiones en el terreno productivo, digamos, hacia dónde deberían alinearse los incentivos, pero sobre todo muestra la importancia de más allá de que uno pueda construir una visión heterodoxa y fundada en lecturas heterodoxas para poder digamos, entender y generar herramientas para entender la economía, hoy es necesario cierto nivel de pragmatismo para poder pensar soluciones políticas a estos desafíos y que generen los dólares suficientes para expandir fiscalmente y sostener el nivel de actividad. Así que, bueno, eso es lo que quería transmitirles. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, completísimo el panorama de la macro argentina. Verónica, ¿te parece que vayamos con vos? Y después al final abrimos a preguntas e intercambios.
Dale, perfecto. Ahí estoy compartiendo pantalla yo también. Bueno, antes de empezar formalmente, decir un agradecimiento por la invitación a participar de este espacio. La verdad es que me resulta muy interesante lo que hacen ustedes como estudiantes. Creo que cuando yo era estudiante éramos mucho más, pongámosle, pacatos, o sea, estábamos mucho menos movilizados, al menos en lo que a mí respecta, a mí misma. Tenía colegas, compañeros que eran más activos, pero la verdad es que lo que se moviliza hoy, los estudiantes de economía en Argentina y en el mundo, creo que es muy significativo y ojalá implique y llegue a una transformación en la forma en la que entendemos la economía en el futuro. Lo que voy a presentar yo se aleja un poco de lo que presentaron mis colegas panelistas, a los que les agradezco también porque va a completar bastante, van a ser como visiones bastante distintas, ojalá complementarias. Ustedes después tendrán el trabajo de pensarlas si son complementarias o no. Yo desde una especialización más parada en economía industrial, con un enfoque, si se quiere, más schumpeteriano, aunque voy a hablar poco de teoría hoy, voy a tratar de traerles algunas reflexiones sobre COVID, la industria 4.0 y ahora qué, ¿no? Entonces, para empezar, déjenme mostrarles este gráfico que se parece bastante a las cosas que mostró recién Nicolás. Ahí ven claramente la evolución de la actividad industrial y ven claramente el fuerte efecto que tuvo la crisis de COVID sobre el nivel de actividad y cómo ese nivel de actividad industrial se fue recuperando poco a poco. Voy a hablar de actividad industrial en la mayor parte de mi presentación. Así que cuando no lo diga estoy refiriéndome a actividad industrial y no a actividad económica en el sentido general. Ahora bien, detrás de esta serie en realidad lo que tenemos es mucha heterogeneidad. Esa actividad industrial se recupera, pero se recupera de forma distinta, que tiene que ver con atributos sectoriales, con atributos que tienen que ver con las regiones. Las diferentes localizaciones del país tuvieron diferentes fases por las cuales atravesaron y diferentes momentos en los que estuvieron más cerrados y más abiertos, y eso dio lugar a que haya una recuperación muy variable entre empresas. También la recuperación tiene que ver con atributos idiosincráticos de las empresas. Hay empresas que pudieron tener una mejor respuesta frente a otras. Hay empresas que no pudieron responder y va a significar, sin lugar a dudas, una pérdida de capacidades de acá al futuro, porque hay empresas que se perdieron en este periodo. Hicimos una encuesta a pymes de la provincia de Buenos Aires tratando de analizar la velocidad de la velocidad de la recuperación después del COVID y viendo, aquí ya que tenemos el UCI mes a mes de nuestra propia encuesta, y tratando de ver algunos determinantes. Hicimos muchas regresiones, no las tengo aquí para mostrarles, pero puedo decirles que las políticas públicas no nos dan significativas, y eso tiene mucho sentido, porque por el diseño mismo de la política pública que buscaba atender a las empresas que no podían recuperarse. Es decir, a medida que la empresa se recuperaba, la empresa dejaba de tener el beneficio, ¿no? Por ejemplo, el ATP o luego el Repro. Entonces, claramente, las empresas que más ayuda recibieron son las que quedaron rezagadas en la recuperación, y por eso nuestra regresión no nos da significativa. También vimos que las empresas que tenían mayor debilidad financiera fueron las que más problemas tuvieron para recuperarse, son las que menos respuesta rápida a la crisis tuvieron, algo bastante obvio, y quizás menos obvio algunas cuestiones asociadas a la innovación de productos. Las empresas que pudieron introducir nuevos productos se recuperaron más rápido, pero algo más significativo todavía
los cambios organizacionales. Las empresas que implementaron cambios organizacionales profundos se recuperaron más rápidos, ya sean cambios organizacionales en la propia empresa, como en cambios en los canales de comercialización y cambios en la gestión del proceso de trabajo, en particular con la implementación del teletrabajo, pero no solo eso, las licencias también, la forma de gestionar el proceso de trabajo y da lugar a una mejor recuperación, dando ya un poco la pauta de que cierto proceso de digitalización está marcando ciertas respuestas heterogéneas en las capacidades de las empresas, y sobre esto voy a volver más adelante, así que no voy a incidirme, no voy a profundizar demasiado aquí. Ahora bien, esto es lo que pasó muy recientemente, pero ¿qué tendencia previa teníamos? Y la verdad es que muchas empresas lograron recuperarse, pero lograron recuperarse a niveles bastante malos. ¿Por qué? Porque los últimos 4 años los últimos 4 o 5 años fueron muy, muy malos para la industria argentina. Entonces, la verdad es que recuperarse desde un piso bajo, y de acuerdo a lo que nos mostró recién Nicolás, encima sin tener posibilidad de seguir creciendo en el corto plazo, ¿no? Haber cumplido con el rebote y ahora cómo seguimos, bueno, la verdad es que nos quedamos muy atrás en relación a lo que era el nivel de actividad previo. Entonces, tenemos una recuperación débil, heterogénea, a un nivel previo que no era para nada bueno. Y si esto lo llevamos todavía a una tendencia previa a nivel regional, lo que vemos es que el proceso de desindustrialización de América Latina en realidad no se inicia con el gobierno de Macri, sino que es de muy largo plazo. Y aquí ustedes pueden ver cómo es la pérdida del empleo manufacturero dentro de la estructura del empleo para diferentes países. Y ustedes pueden ver que la mayor parte de los países han perdido fuertemente empleo manufacturero. La Argentina pierde fuertemente empleo manufacturero durante los 90, se estabiliza un poco a lo largo de la década del 2000 y luego sigue perdiendo empleo manufacturero. Entonces, tenemos un proceso de desindustrialización muy fuerte. Ahora bien, déjenme continuar y déjenme decirles que este proceso de desindustrialización es en parte también un proceso global, lo que la literatura ha llamado básicamente desindustrialización, y ha mostrado 2 tendencias: una desindustrialización que se conoce como desindustrialización madura, y una o que se la llama desindustrialización madura, y una desindustrialización prematura. Acá tenemos la pérdida del empleo manufacturero para un montón de países y tenemos el PBI per cápita, ¿sí? Y lo que vemos es que en los países de ingresos altos se ve una curva de U invertida tan característica que toda la literatura la menciona, que dice que a medida que tenemos crecimiento del empleo manufacturero y crecimiento del PBI per cápita, llegamos a un máximo, y ese máximo se alcanza con un alto nivel de empleo manufacturero, el 30%, ¿no? El 25%, y luego se empieza a desindustrializar. Cuando vemos qué es lo que pasa para países de ingresos medios, no vemos nada, básicamente. Vemos un manojo de fideos ahí todos enrollados, pero que todos tienen una característica bastante clara, que es que ninguno alcanzó un pico fuerte y alto en el ingreso manufacturero. Y el máximo nivel de ingreso manufacturero que alcanzaron, lo podemos ver, por ejemplo, creo que este es el caso de México, o de Argentina, creo que está por aquí porque es más viejo, lo alcanzaron con un PBI per cápita muy bajo. Es decir, alcanzaron su máximo PBI, su máximo empleo manufacturero con un PBI per cápita muy bajo. Esto estaría dando un problema en que la desindustrialización no es una desindustrialización por maduración de la estructura productiva, sino que es básicamente una desindustrialización en un proceso de industrialización que queda trunco. Esa falta, esa carencia en el desarrollo completo de la actividad manufacturera para los países de ingresos medios significa, en otros términos, problemas serios para poder encauzar un proceso de crecimiento económico sostenido. Y sobre esto es lo que voy a venir a decir a continuación. ¿Por qué?
porque ese proceso de desindustrialización maduro, en realidad, cuidado, porque no es tal proceso de desindustrialización. Porque cuando vemos qué es lo que pasa con la composición de la industria manufacturera de los países de altos ingresos, lo que vemos es que en realidad mantienen una especialización elevada en la industria intensiva en conocimiento y pierden empleo y pierden especialización en la industria que no es intensiva en conocimiento. Entonces, no es una desindustrialización, sino que deberíamos llamarle una desindustrialización selectiva y una reindustrialización en sectores estratégicos. Eso también lo podemos sostener un poquitito más cuando vemos cómo es el gasto de PBI per cápita, perdón, cómo es el gasto de I+D sobre el valor bruto de producción sectorial. Y lo que vemos aquí es que los mayores gastos de investigación y desarrollo para los diferentes países, para los diferentes sectores, se concentran en los países de altos ingresos en la manufactura intensiva en conocimiento. Ni siquiera es tan alto en los servicios intensivos en conocimiento. Está en la manufactura intensiva en conocimiento, demostrando que la manufactura tiene un rol protagónico a la hora de generar procesos de innovación y a la hora de difundir esos procesos de innovación a lo largo del entramado productivo. Entonces, yendo un poquito a la síntesis de esta etapa, o de esta parte de la presentación, ¿qué quiero decir? Vemos dos procesos de desindustrialización, un proceso de desindustrialización maduro, pero que en realidad implica una desindustrialización selectiva con reindustrialización en sectores tecnológicamente dinámicos, y para el resto de los países latinoamericanos o países de ingresos medios fundamentalmente, a excepción de China y países asiáticos y Asia en desarrollo, dejémosla de lado por un minuto porque es otra historia ahí, sí tenemos un proceso claramente de desindustrialización con caída del PBI per cápita y con caída del valor agregado manufacturero, perdón, con caída del PBI per cápita, no, con caída del valor agregado manufacturero sobre el total. Entonces, básicamente, en la desindustrialización madura implica un incremento de la productividad, mientras que en los países de ingresos medios, la desindustrialización se da con una caída de la productividad, aumentando la brecha de productividad entre los diferentes sectores. Entonces, cuidado con los discursos acerca de la desindustrialización, ¿no? Como decía Mark Twain, las noticias sobre mi muerte han sido exageradas. Parece la industrialización todavía tener un rol importante que jugar en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los cambios en la industria manufacturera? Y fundamentalmente, ¿qué es industria manufacturera? Entonces, ahí llega la industria 4.0. Una definición rápida: adopción por parte de las empresas manufactureras de una nueva generación de TICs caracterizada sistemáticamente por el uso masivo de datos y la creciente capacidad computacional y procesamiento de información en tiempo real. Pongámoslo así, ¿no? Esto claramente, el concepto de industria 4.0 es un concepto muy cargado de una estrategia política por un conjunto de países desarrollados, en particular Alemania. El mismo concepto de industria manufacturera aparece en la Feria Industrial de Hannover en el 2011 y Alemania lanza su proyecto de industria 4.0 en ese contexto con una serie de políticas para fortalecer el desarrollo industrial en Alemania. Sí, para los que no sepan mucho de qué se trata la industria 4.0, ahí tenemos algunas de las tecnologías mencionadas en esta tabla fantástica que hizo Gabriel Jogel y su equipo, donde tenemos las tecnologías y además tenemos los años en los cuales estas tecnologías fueron desarrolladas originalmente. ¿Por qué? Porque Gabriel Jogel dice la industria 4.0 no es una nueva revolución industrial, sino que es la profundización de una revolución industrial que se inicia con las TICs.
Y un poco esto lo muestra en esta tabla, pero aquí tenemos las tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, manufactura aditiva, manufactura digital sustractiva, gemelo digital, realidad mixta, cloud computing, big data analytics, robots autónomos, podemos agregarle los cobots, ahora hay pila de tecnologías, todas ellas aplicadas al desarrollo industrial. La cadena de bloques, blockchain también. Y tenemos, como les decía hace un rato, un montón de programas de diferentes países promoviendo el desarrollo de la industria 4.0. Industria 4.0 en Alemania, Catapult UK, Advanced Manufacturing, me faltó la palabra, China, Made in China 2025, la industria del futuro, etc. Cada país tiene una estrategia clara en promocionar este tipo de industrias. Porque, bueno, no es la primera vez, el Leadership Manufacturing Program en Estados Unidos también se implementó en la década de los 80, cuando Japón era una amenaza fuerte al liderazgo americano en la industria. ¿Qué es lo que va a pasar en el terreno, digámosle, geopolítico, en esta disputa entre los diferentes bloques hegemónicos? En el dominio de las capacidades en manufactura, la verdad es que no lo sé, probablemente Estados Unidos pierda, ya lo estamos viendo, pero no es de eso de lo que quiero hablar, solamente decir, la industria manufacturera no solamente son conjunto de nuevas tecnologías, sino que además son estrategias de política industrial. Y en tanto tienen una gran difusión y una gran presencia en todas las agencias de desarrollo productivo e industrial del mundo, dan también espacio, algo que cuando yo era estudiante, por ejemplo, no estaba permitido. Un seminario que me habían invitado para... No estaba permitido, se puede hablar de política industrial. Podemos hablar de política industrial. Podemos hacer política industrial, podemos hacer política de promoción de la industria 4.0 y dejemos eso ahí anotadito porque voy a volver sobre esto. Entonces, ¿qué es la industria 4.0? Esas son las tecnologías, pero ¿qué es la industria 4.0? La industria parece como una nueva etapa, ¿no? Teníamos la industria 1.0, la 2.0, la 3.0, llegamos a las 4.0. Iremos luego a las 5, no lo sé. ¿Qué significarían estas 4 industrias? Para poder saber qué es la industria 4.0, primero tenemos que saber qué es la industria manufacturera. ¿Qué es la industria manufacturera? ¿Qué se ve en estos GIFs? Que voy a decir, estoy muy orgullosa, los hice por primera vez y me salieron hermosos. ¿Qué se ve acá? ¿Qué ven ustedes acá? La industria manufacturera es fundamentalmente un proceso. Lo que ustedes pueden ver acá son procesos en diferentes escalas. Tenemos un proceso puntual en una prensa, tenemos aquí un sistema de procesos articulados, vinculados entre sí. Y esto es lo que sucede dentro de la empresa. Fuera de la empresa, y este gráfico es horrible, pero es lo que encontré, tenemos otro sistema. Un sistema a lo largo de una cadena de abastecimiento con interacciones entre los diferentes actores. Entonces tenemos un proceso puntual, tenemos un sistema de procesos dentro de la empresa y tenemos un sistema de sistemas de procesos por fuera de la empresa, por fuera de la industria. La industria 1.0, que se inicia con la revolución industrial, algunos plantean que es las fuentes de energía, las nuevas fuentes de energía. Yo quiero subrayar en el hecho del sistema de piezas y partes intercambiables como un elemento clave del desarrollo industrial en su fase más temprana, en oposición, obviamente, al trabajo artesanal. La industria 2.0, ¿cuál es la característica esencial de la industria 2.0? La producción en masa, la posibilidad de escalar la producción a grandes volúmenes de producción. La industria 3.0 es la automatización y la 4.0 vendría a ser la digitalización. Pero independientemente de qué tecnología estemos hablando, el sustrato es básicamente el mismo. Es como combinar un flujo
de materiales y partes a lo largo de un proceso que es sistémico, en el cual existen múltiples proveedores con múltiples fuentes de heterogeneidades, varianzas e incertidumbres, y tiene que salir de ese proceso un producto de varianza mínima. Cuando digo un producto de varianza mínima, no estoy diciendo que tiene que salir un producto estandarizado, ¿no? Tiene que salir un producto de calidad, es decir, yo tengo que poder controlar el proceso. ¿Sí? ¿Y por qué todo esto es importante? Porque aquí es donde radican las economías de escala, las economías de alcance, las economías de aprendizaje, las ganancias de productividad provocadas por estas economías, el crecimiento retroalimentado, la relación Kaldor-Verdún y muchas de las otras cosas que estuvieron hablando hace un ratito Matías y, bueno, y también un poco Nicolás. Entonces, no sé por qué no puedo avanzar con ese botón. ¿Qué es lo que puede salir mal a lo largo de este proceso sistémico e interconectado? Pueden salir mal muchas cosas. Puede haber errores en los equipos, puede haber variabilidad de los insumos, puede haber diferentes velocidades entre los procesos, ¿no? Un proceso, eso tiene que ver con el layout de la planta. Puede haber variaciones en los recursos que son naturales o los ritmos de producción, en la demanda. Todas esas variaciones pueden existir y eso ataca al proceso de manufactura. Entonces, ¿qué es lo que busca la tecnología? En cualquiera de sus 4 fases, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, busca controlar el flujo de materiales. ¿Para qué? De materiales y productos, ¿para qué? Para ganar calidad, productividad, reducción de costos y flexibilidad ante la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que viene a aportar la industria 4.0 a esto? Y la verdad que muchísimo. La verdad que muchísimo. Poder controlar el proceso desde información en tiempo real de cada punto de la producción, en cualquier momento, en cualquier nivel de la planta, en cualquier nivel de la cadena de abastecimiento, en cualquier nivel de la cadena de distribución. Y la verdad es que aporta mucho. Aporta mucho. La digitalización, la robotización, la automatización también aporta a la reducción de costos, que trae problemas que son muy serios relacionados con el empleo, sobre los que no me voy a meter, pero que deberían ser atendibles en el momento que uno se mete y profundiza sobre este aspecto. Pero el punto es que esta industria 4.0, esta digitalización de la actividad productiva, puede tener impactos importantes porque puede predecir, porque puede ayudar a la predicción en el flujo y en el funcionamiento de un sistema productivo. La verdad es que hasta ahora muchas de estas cuestiones se hacen con tecnologías que son, muchas de ellas traídas por el toyotismo, digamos, el sistema, la lean industry, ¿no? El sistema ordenado y limpio, los registros, la toma de información acerca del control de fallas. Todos esos sistemas que hoy existen en papel, que pasen a estar digitalizados, pueden tener un impacto muy, muy positivo sobre el funcionamiento, digamos, sobre los niveles de productividad, ¿no? Ahora bien, eso muy bonito para Hannover, para Alemania, para Suecia, ¿no? Cuando uno viene aquí y se encuentra con las pymes industriales argentinas, con la estructura productiva argentina, la pregunta es, ¿qué estructura productiva tenemos? Bueno, tenemos una estructura productiva que es altamente heterogénea. La heterogeneidad es total, está en todas partes, entre sectores, entre regiones, entre empresas que están dentro del mismo sector, dentro de la misma región, aún hay productividades que llegan hasta 4 veces, ¿no? La productividad de una empresa, la productividad de una empresa textil de pergamino de entre 10 y 25 ocupados es 4 veces la misma otra empresa textil de pergamino, también entre 10 y 25 ocupados, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay problemas adentro de la empresa, de layout, de equipamiento heterogéneo, de informalidad, de problemas de calificación, de calidad de los productos, de competencia
de la empresa, que está trabajando fuera de la frontera tecnológica, que tiene escalas de producción que no son apropiadas. También tiene que ver con problemas que están por fuera de la empresa. Sistema productivo incompleto, un tejido empresarial débil, la ausencia de instituciones que ayuden a la adopción de nuevas tecnologías, a la aplicación de estos principios que requerimos. ¿Me estoy yendo mucho del tiempo? ¿Alguien me dice? Sí. Apuro. Estabas más o menos 20 minutos, pero no te preocupes, igual está súper interesante. No voy a durar mucho más. Entonces, esa es la estructura productiva que tenemos. Ahora, ¿qué estructura productiva vamos? Bueno, el COVID profundizó esta heterogeneidad estructural que caracteriza a la estructura productiva argentina desde hace por lo menos 30 años o más, ¿sí? O que casi les diría que es como histórica, ¿no? Y la industria 4.0 la va a profundizar más. Las empresas medianas y grandes ya empezaron sus procesos de adopción a lo largo de los últimos 5 años. Hice algunas visitas a empresas del sector automotriz recientemente, donde tienen automatizados, por ejemplo, los procesos de soldadura en un 80%. Pero automatizaron el proceso de soldadura, que es, digamos, una tecnología de la 3.0, ¿no? La robotización, ¿no? El robot soldador en vis a vis, un hombre, ¿no? Sosteniendo un soldador y soldando. Eso hace 5 años atrás no estaba, ¿sí? Tenemos un proceso muy fuerte de incorporación de estas tecnologías en algunos segmentos particulares, ¿no? El sector automotriz claramente tiene una demanda por la cadena en la que está, que lo va a conducir a eso, mientras que otros sectores donde no estén dentro de esa cadena, donde no tengan esa demanda de su cliente, va a tardarse más, va a rezagarse más. Obviamente el rezago en las pequeñas y medianas empresas es mayor, muchos no tienen industria 2.0, ¿sí? Incluso algunos colegas que han estudiado con mucha profundidad el sector de la maquinaria agrícola nos pueden llegar a decir que no tenemos ni 1.0, porque cada empresa de maquinaria agrícola le gusta hacer sus piezas de acuerdo a sus propios criterios y tienen problemas de intercambiabilidad de piezas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, la verdad es que para poder evitar esta profundización de la estructura de la heterogeneidad estructural, lo que vamos a necesitar es política industrial. ¿Y qué política industrial? Toda la posible, mucha política industrial. Y cada opción de industria 4.0 tenemos que hacer idiosincrática, tenemos que hacer la que necesitamos y cada empresa va a necesitar una diferente, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a hacer? Y bueno, porque tenemos que promover el desarrollo de adopción de Industria 4.0, pero no solamente por la digitalización en sí, sino por los 4 principios, para mejorar en calidad, para controlar el proceso, para mejorar la productividad. La Industria 4.0 tiene que ser una excusa para generar un plan, un sistema de política industrial amplio, presente en cada uno de los rincones, que permita llegar y mejorar las condiciones productivas de muchas de las empresas que tenemos que están muy por detrás y algunas que están más o menos por detrás y otras que están bastante por delante. Porque si no tenemos esa red de desarrollo de competencias, ¿no? Como quizás me gustaría llamarlo a mí, más que Industria 4.0, vamos camino justamente a una profundización de esa heterogeneidad estructural. Bueno, ¿con qué oferta? Lo dejo porque ya es demasiado tarde. Les dejo este grafiquito que es muy lindo que hicimos con las diferentes tecnologías de la industria 4.0. Estas son tecnologías que están vinculadas si hay una empresa que las ofrece en simultáneo. Así que lo que vemos ahí son posibilidades de diversificación productiva.
en el campo de la industria 4.0, donde claramente tener software es importante. Hay mucho sector de software que puede ofrecer a la industria 4.0. Argentina tiene un sector de software importante. Hay que ver si habría que discutir si el sector de software que tenemos sirve para dar esa oferta a la industria 4.0, pero eso lo dejamos en todo caso ya para otra charla, y con esto terminamos. Excelente, muchísimas gracias Verónica por la exposición, súper, súper interesante. Creo que además un tema del que no estamos, al menos yo, tan acostumbrada a escuchar. Así que bueno, gracias al Estrés por sus exposiciones. Si les parece, ahora abrimos un poco al diálogo, al intercambio. Primero les quería proponer a ustedes tres si querían responderse, preguntarse cosas, intercambiar un poco entre ustedes. Y si no, también ya voy invitando al público presente a mandar preguntas por el chat o, bueno, también si quieren a desmutearse y participar. ¿Alguno quiere tirar la primera piedra? Yo tengo uno respecto a la educación. Respecto de si la educación se ve preparada para todo este tipo de cambios, por ejemplo, la educación universitaria, ahora con el tema del COVID se vio bastante como que es muy rígida, ¿no? Y todo este tipo de procesos que se están viendo necesitan un poquitito de adaptabilidad, y eso como que yo por lo menos desde la universidad veo que está muy, muy lejos. Por ahí los terciarios tal vez se adapten mejor, no sé. ¿O creen que ese requisito va a bajar directamente a las empresas, ¿no? De las empresas que ellos mismos van a capacitar a la gente? ¿Juntamos varias preguntas o cómo preferís, María? Hay una ahí para vos en el chat que te pregunta si está publicada la gráfica. Dale, sí, si quieren me parece bien juntar varias preguntas y después van respondiendo. Así que nada, eso, se pueden desmutear y escribir. Yo tengo algunas también. Bueno, un poco empezando por el final, que es lo que me quedó más fresco. Dos preguntas para Verónica. Una es como, ¿a qué llamas a hacer política industrial? Eso sé que puede dar para largo, pero bueno, un acercamiento. Y pienso, y quizás acá también puede venir como se puede relacionar con una pregunta para Matías, más relacionado con quizás un debate de la teoría económica, si sigue vigente este dilema de apertura versus protección, como cuál es el camino para desarrollar la industria. Bueno, creo que por un lado como los procesos de apertura han demostrado ser muy desindustrializadores para el país, pero a la vez con esto que decís de que muchas empresas operan lejos de la frontera tecnológica, porque no, ¿cómo hacer para que haya competencia, digamos? Y eso la lleve a la innovación. Esa creo que puede ser tanto para Verónica como para Matías. Y para Nico, una que pensé, pero bueno, después cierro mi micrófono y pueden preguntar otros, es si tenés alguna hipótesis de por qué la demanda de importaciones está tan alta en relación al nivel de actividad hoy. Bueno, nada, esa es medio específica, pero sumen otras preguntas antes de que respondan. Bueno, yo voy... bueno, muchas gracias a todos por participar, a Verónica, a Nicolás, a Matías. Una pregunta que le quería hacer a Verónica es, bueno, nosotros, vos decías muy claramente que los países de industrialización, esta desindustrialización tardía, implicaba mantener el valor agregado con mucha inversión en I+D, pero que caía el porcentaje de personas empleadas en los servicios manufactureros, en los servicios, no, perdón, en la industria manufacturera. Te quería consultar si de alguna manera eso no supone una crisis en el sistema, en el mercado de trabajo de los países desarrollados, aun cuando puedan mantener este valor agregado, especialmente en países que tal vez tienen un sistema de seguridad social que sigue todavía el paradigma contributivo, y si estas expresiones políticas, como puede ser el trumpismo en Estados Unidos, responden a eso. Y luego, bueno, yendo para Argentina, una vez que respondas eso, digamos, ¿qué le queda a un país que, bueno, obviamente
muchos consideramos que el trabajo es el elemento articulador del bienestar social, y vemos que cada vez más pareciera que en el corto plazo por lo menos vamos a tender a, en tanto se agrande esta brecha, mantener la industria, las políticas industriales más por una cuestión de mantener el trabajo que por una cuestión de ganar competitividad y productividad. Entonces, te quería consultar hasta qué punto, digamos, consideras que podemos mantener un sistema de seguridad social con paradigma contributivo y demás, cuando las determinaciones, al menos de corto plazo, son como las expusiste. Y por otro lado, le quería preguntar a Nicolás, cambia un poco la faceta más para lo macro. Nosotros estamos acercándonos a la renegociación con el Fondo Monetario, en algún momento llegará, y si no se modifica la carta orgánica del fondo, entiendo que vamos a tener que pagar todo esto en los próximos 10 años, y entiendo que el fondo no va a querer ir a la cola, digamos, frente a los tenedores de deuda privados. Entonces, lo que te quería consultar, Nicolás, es si una vez que se renegocie la deuda y el calendario de pagos se superponga con el calendario de pagos que ya está estipulado para lo que fue la deuda renegociada por Guzmán con los tenedores de deuda privados, si se superpone todo y ya se ve el día en el que se cierra la negociación que eso es impagable, si eso no va a tener un efecto recesivo, aún tal vez más recesivo que el que actualmente tenemos ante la incertidumbre de no haber cerrado con el Fondo Monetario. Así que, bueno, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. ¿Alguno más quiere sumar alguna pregunta? Y si no, si quieren, pueden hacer una ronda de contestaciones y vemos después si queda tiempo para sumar algo más. ¿Alguno de los tres quiere arrancar? Si quieren, empiezo yo. Igual hay una sobre sistemas de seguridad social y pérdida de empleo que a mí se me escapa, eso seguro que Matías puede responder mejor. Empezando por el orden, incluyendo la pregunta de Erika, no está publicado, no todavía. Espero que en algún momento sí, te lo paso igual si te interesa. Con respecto a la cuestión de la educación, bueno, claramente ahí hay una cuestión muy importante. De todas formas, hay que decir que estas nuevas tecnologías, si bien implican un tipo de trabajo distinto, un tipo de trabajo que es en principio más intelectual y menos manual, no significa que sea un trabajo más difícil. De hecho, gran parte de todas estas tecnologías lo que hacen es, volverse lo más fácilmente operativas para que los operarios las puedan aplicar sin saber demasiado. Es decir, o sea, no hace falta, habilidades cognitivas y conocimiento de programación. Incluso estaba viendo algunas noticias donde aparecen ya robots que no requieren programación, que tienen una programación gráfica, que tienen una programación muy sencilla para que cualquier operador en una línea pueda programarlo con habilidades no muy sofisticadas. Lo que no significa que no se requieran otras habilidades, eso desde ya. Se requieren otras habilidades y se requiere también la formación en esas otras habilidades. Y por otro lado, no se requerirán habilidades para el uso, pero sí se van a requerir esas habilidades para el desarrollo. Y en la medida en que nos interese no ser meramente usuarios de esas tecnologías, sino tener algún tipo de oferta o algún tipo de adopción con adaptación, que en principio uno diría que no es posible una sin la otra, no es posible hacer adopción de tecnología sin adaptación de esa tecnología, sí es necesario un cambio en los currículums de las carreras, los currículums en la formación, incluso formación primaria y secundaria.
Creo que este es un desafío que es muy importante, que los países centrales lo tienen muy claro y lo vienen implementando sistemáticamente, y la verdad es que nosotros estamos muy atrás en eso, ¿no? Incluso aquí lo digo en carácter de madre, la verdad es que mi hijo se enfrenta a un mundo completamente diferente, excepto en la escuela. Cuando va a la escuela y cuando yo lo acompaño a la escuela, me da la sensación de estar yo en la escuela. O sea, me da la sensación de que la educación no cambió en 30 años, a pesar de que el mundo sí cambió en 30 años, ¿no? Entonces, ahí claramente hay un desafío muy importante en términos de qué se enseña y cómo se enseña. O sea, no puede ser que en un colegio las clases de computación sean usar Excel, ¿no? O sea, en un colegio las clases de computación tienen que ser aprender a digámosle, rudimentos de la programación. Con respecto a la pregunta sobre qué es política industrial, es una gran pregunta. De hecho, ahí yo quisiera digámosle, también establecer ahí unos vínculos con el resto de las ponencias, porque yo hablé de política industrial, pero también habló Matías de política industrial, cuando dice, bueno, para poder resolver el problema de restricción externa de una forma sostenida, hay que hacer política industrial. Parece como una salida rápida, ¿no? Bueno, todos los caminos terminan en hay que hacer más política industrial. Obviamente, no solo política industrial, porque también estoy completamente de acuerdo con las cuestiones que tanto Nicolás como Matías presentaron en torno a la necesidad de tener, digámosle, una economía que crezca con vigor, no una macroeconomía ordenada, porque a veces la idea de macroeconomía, uno puede, digámosle, también tener equilibrios por todos lados, y eso no garantiza crecimiento ni felicidad, simplemente garantiza equilibrio. Entonces, pero sí una economía creciente, una economía que crezca, una economía con, digámosle, con una capacidad de demanda importante, ¿no? La política industrial es un complemento para eso. O sea, si eso no existe, la política industrial se queda, digámosle, como uno cuando pedalea con la bicicleta que se le salió la cadena. No va a ningún lado, pedalea, pero no va a ningún lado, ¿sí? Ahora, dicho esto, esa política industrial, ¿cómo tiene que ser? Bueno, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil decir, aumentemos el gasto público. O sea, hay un montón de políticas macroeconómicas que son muy fácilmente mensajeables, ¿no? Uno puede agarrar y decirlas muy claramente. Cuando habla de política industrial, en realidad entra en una maraña de cosas súper complejas, de regulaciones, de creación de mercados, de resolución de conflictos, de mejorar las cadenas de valor, la distribución del valor dentro de la cadena. Es realmente súper complejo. Podríamos, al menos el tipo de política industrial en la que yo estoy pensando, lo podríamos sintetizar en una red de agencias de promoción a la generación de competencias en empresas. ¿Qué significa esto? Significa una red de agencias en las cuales las empresas puedan acudir por problemas tecnológicos, por decisión para poder adoptar nuevas tecnologías, para poder mejorar sus procesos productivos, para poder resolver problemas tecnológicos puntuales, que pueden ser desde cómo desarrollo un packaging para un producto, hasta cómo instalo un nuevo sistema digámosle, automatizado de salida de línea, ¿no? O el piso de planta, cómo instalo sistemas intercomunicados en toda la empresa, ¿no? En toda la planta. Entonces, esa red tiene que ser una red con mucha presencia a nivel regional. Las empresas tienen que poder saber dónde están, tienen que poder ir, tienen que poder hacer los pedidos concretos. Y eso es
difícil porque se necesitan muchas competencias para las personas que operen esas redes, es decir, tiene que ser gente que sepa de problemas tecnológicos. También incluso una empresa que, por ejemplo, quiere exportar, estas agencias deberían poder ayudar a la empresa, por lo menos con aspectos tecnológicos asociados a la exportación, mejorar el producto, cambiar el producto a lo que requiere el mercado internacional. Entonces, tiene que estar esa agencia llena de personas con capacidades y además tiene que estar en todas partes. Así que la verdad es que es muy caro, ¿sí? O sea, hacer política industrial en serio es caro, ¿sí? Pero bueno, eso creo que es lo que hay que hacer. Y por último, la de desindustrialización y empleo de Félix. Creo que, bueno, ahí creo que Robert Gordon, que el otro día Matías lo citaba en otro panel en el que estuvimos, en el que yo estaba cuando él expuso, dice, bueno, la robotización parece ser digámosle, una mala noticia sobre lo que sucede en el nivel de empleo, pero en realidad, esto lo que genera es que pasen trabajadores del sector manufacturero al sector servicios. El sector servicios en realidad tiene una productividad más baja, entonces hay un estancamiento de la productividad a nivel generalizado porque tenés más empleo en un sector de más baja productividad, pero eso es bueno en última instancia desde la perspectiva del empleo porque el sector servicios siempre va a necesitar trabajadores. Es decir, el sector servicios puede sostener niveles de empleo, aunque implique una productividad más baja en términos digámosle, agregados por composición, ¿no? Bueno, creo que con esto yo estoy. Buenísimo, muchísimas gracias. Veo, Nicolás, que te desmuteaste, no sé si querías tomar la posta. ¿Vamos a Matías al cierre? O como dale, perfecto. Sí, dale. Va hacia Matías, ¿le parece bien? No, me pareció súper interesante la presentación de Verónica y esta serie de preguntas sobre política industrial. Creo, voy a tomar un poco de eso para plantear su relación con la macro. Me parece que tienen un vínculo que hay que trabajarlo, hay que pensarlo, pero claramente una política macro consistente con un plan de desarrollo industrial, con la política industrial, como tienen mucho que ver. Me parece sobre todo que, tomando por ejemplo el caso de la alta demanda de importaciones a relación al nivel de actividad, se puede ver un ejemplo, ¿no? Me parece que el nivel de importaciones, por ejemplo, para el nivel en el que hoy está trabajando la economía es alto porque hay muchos incentivos a adelantar importaciones, entre aquellos que piensan que van a enfrentar un tipo de cambio más alto el día de mañana, o bien incluso hasta simular importaciones o sobrefacturar importaciones, porque para muchas empresas que tienen más o menos aceitado el conocimiento que implica tramitar una IMPO y todo eso, se vuelve un negocio muy rentable, mucho más rentable que el negocio productivo, sacarle dólares al central, al tipo de cambio oficial y liquidarlos al paralelo a un 80-100% de brecha. Entonces, cuando los incentivos están alineados de esa manera, es muy difícil después pararse en cada embarque y decir, bueno, este realmente es y este no es, o incluso esta importación es genuina o es positiva para el desarrollo industrial a largo plazo, o esta no, requiere una serie de capacidades e instituciones que me parece es un trabajo construirlas y consolidarlas, pero la realidad es que hoy por hoy ese sistema me parece que está mostrando hacer agua, digamos, ¿no? Hoy, y después de muchos años de destrucción de esas capacidades, no, me parece que es difícil estar a la altura de ese desafío, y entonces lo mejor que la macro puede hacer es, de alguna forma, cuidar que haya un entorno de mínima previsibilidad para que la política industrial pueda trabajar. Como decía Verónica, el equilibrio macroeconómico no es garantía de nada, no es que por tener una macroeconomía que no pegue saltos va a haber un proceso de desarrollo, porque puede ser absolutamente languideciente en términos de bienestar, de distribución del ingreso, una macroeconomía, digamos, que mantenga un sendero de crecimiento, al menos en torno al crecimiento demográfico,
pero sí es importante que con una macro que no nos lleve grandes sorpresas, que no nos haga pensar que el tipo de cambio el día de mañana va a ser el doble de lo que va a ser, o que genere de repente arbitrajes financieros donde uno se puede volver rico de un día para el otro, o pobre de un día para el otro. En ese contexto es donde la política industrial puede hacer la diferencia, y si hay algo que en definitiva puede hacer la diferencia, es eso, no la macroeconomía por sí sola, sino el cambio micro, meso, digamos, a nivel sistémico de instituciones y de capacidades en el tejido productivo. Nada, como respondiendo un poco a Félix, el tema de FMI que tenemos como en el medio y mezclado con situación de deuda soberana, el proceso de reestructuración fue muy exitoso, el de la deuda privada, pero aún así, en contexto pandemia, más los condimentos que tiene la macro hoy, claramente no terminó de redondearse en garantizar acceso a los mercados. Y eso es un tema, me parece, porque si ya la deuda del FMI no se puede pagar, obviamente pagar deuda privada con el nivel de reservas de hoy está fuera de alcance, con lo cual la única alternativa es recuperar esa capacidad de acceso al financiamiento externo, o bien volver a enfrentar un proceso de reestructuración. Nada, parte de la negociación con el fondo va a ser un mojón en eso, es decir, sin acuerdo con el fondo, claramente se abre una perspectiva donde recuperar, digamos, una tasa de financiamiento, no digo baja, pero al menos sostenible, está un poco fuera de juego. Poder hacerlo me parece que ayuda, digamos, se puede entrar en una dinámica de un equilibrio malo, donde siempre se va para peor, o se puede eventualmente entrar en un equilibrio bueno, donde un acuerdo con el fondo eventualmente permita roloviar la deuda, o al menos seguir batiendo para adelante el capital. Ahora bien, si eso ocurre bajo los términos de un acuerdo recesivo que no deja espacio para hacer política industrial, que no deja espacio para sostener un proceso de crecimiento, bueno, claramente tampoco va a ser una salida virtuosa, por lo cual el sendero me parece que hoy es realmente muy finito, y va a requerir de mucha destreza política, por así decirlo, y también digamos, de nuestra parte, de mucha agudeza en el análisis de cuáles son esas posibilidades y cuál es el alcance de esa destreza política en la negociación, de un acuerdo que sea consistente con nuestros objetivos de corto y mediano plazo, y una resolución a la cuestión del crédito que nos deje parados con capacidad de roloviar nuevamente. Muchísimas gracias, Nicolás, también. Y no sé, Matías, si querés cerrar. Decir apenas un par de cosas tu pregunta, ¿no? Primero era sobre si sigue vigente, si la entendí bien, la dicotomía entre apertura y protección, un poco supongo vinculándolo con la discusión de política industrial, más allá solo de lo comercial. Y si puedo retomar un poquito algo que dije, ¿no? Que era sobre la cuestión de política económica y la visión sobre el funcionamiento de la economía. Yo siempre digo acá a mis alumnos, acá hay toda una discusión de Hamilton, ¿no? Donde buena parte de la discusión sobre política industrial viene de qué es el Estado desarrollista, y de que estas ideas vienen de List y de Lista, el Estado asiático, etc. Y que todo eso viene de List, al final estaba acá en Estados Unidos, en Pensilvania, y había leído a Hamilton. Y yo siempre digo que hay menos contradicción de lo que la gente cree entre Hamilton y Ricardo. Hamilton, cuando lo lees con cuidado al relatorio de las manufacturas, la primera cosa que dice, ¿por qué hay que hacer esencialmente protección? Es por la división del trabajo. Empieza tomando a Adam Smith. Los temas de él son temas smithianos. Él es contra los argumentos fisiocráticos de Jefferson. Jefferson era amigo de los fisiócratas. Dupont de Nemours, que usaba el término fisiócratas, y él es economista, termina acá en Delaware, y que es un proyecto agrario para la sociedad, y es un proyecto industrial. El proyecto industrial de él es con protección. Y Ricardo era con libre comercio, no porque Ricardo era loco. Ricardo tiene ciertas características que dice del modelo, una de ellas es que no hay movilidad del capital, y realmente el modelo ricardiano es lógico de acuerdo con sus presupuestos, ¿no? El Heckscher-Ohlin, esas cosas tienen otros problemas. Hay un articulito fantástico de Anthony Brewer, un
autor marxista en el Journal of International Economics. Yo siempre digo, yo lo quería haber escrito ese artículo, salió en el 85. Muestra que si tenés en el modelo ricardiano libertad de movimiento de capital, y por el presupuesto está en Ricardo en el capítulo 7, dice, chao, se termina el libre comercio. Mi punto es, Ricardo era por libre comercio porque le convenía a Inglaterra, es por un proyecto de industrialización, porque Inglaterra, él cree que, puede estar correcto o no, sobre otras condiciones que va a proponer ahí, porque él tiene la ley de SAIC, que le reducen la tasa de ganancia, y le reducen la tasa de ganancia, le reducen la inversión en su modelo esquemático de la ley de SAIC, ese sí, problemático, pero es porque quiere industrialización, él quiere industrialización. Lo mismo quiere Hamilton. Entonces, lo fundamental de esto, lo que yo voy a decir, es que siempre hubo una preocupación de los economistas con un poco más de entendimiento de la cuestión de dónde viene el desarrollo, con la cuestión de la industrialización. En el caso americano mismo, cuando se trata de política económica, siempre fueron muy pragmáticos. Hay una frase famosa de Salvador de Madariaga que habla sobre las dicotomías de las sociedades, ¿no? Y dice que el americano es un hipócrita pragmático. Ellos siempre fueron muy pragmáticos. Tienen un estado desarrollista, como dice este señor, como es el sociólogo Fred Block, escondido, pero está ahí, en lo militar, industrial, etc., y siguen haciendo política industrial, que nunca hubo un estado de libre comercio desde el punto de vista americano. Entonces creo que sigue vigente. Si puedo decir dos cositas, no fueron para mí la pregunta, pero puedo decir muy rápidamente y termino ahí, dejo si quieren, no sé si va a haber más preguntas o no, pero uno sobre educación. Yo creo que siempre pensar, porque yo oigo educación y pienso en el Banco Mundial y todas estas cosas de capital humano, y me agarro la cabeza un poco. Yo sé que no es por donde vino la pregunta, pero me importa marcar que en gran medida la educación es adaptable a las necesidades de la política industrial que uno necesita, así que esos cambios pueden ser hechos, así que sí uno cree en modelos en los cuales el crecimiento depende de la demanda, y eso, hablando un poco de lo que decía Nicolás sobre la relación entre lo macro y la política industrial, es que es más fácil hacerlo en una economía creciente, ¿no? En una economía que crece, la política industrial se hace más fácil. Y ahí yo te iría más lejos para cerrar esta parte, ¿no? Digo, y hay un comentario sobre otra cosita, es que es más que no querés la macro ordenada, o que no querés los equilibrios. Lo que querés es justamente los desequilibrios. Querés ciertos tipos de desequilibrio, o sea, el crecimiento económico se da con grandes transformaciones y rupturas, o sea, la frase de Schumpeter, que le afana lo que tiene de bueno a Marx en muchas cosas, en esta parte creo que viene de Marx, pero es una frase de él, ¿no? El capitalismo, socialismo, democracia. Creative destruction, ¿no? Yo lo voy a traducir, soy el traductor creativo, lo voy a traducir mal, pero la destrucción creadora. Es eso lo que es necesario, y por lo tanto querés generar cierto tipo de desequilibrio, no lo que tenemos nosotros, que nos generan problemas de balanza de pagos, que nos cierran la capacidad de gastar y expandir, etc. La última cosa, y es de vuelta muy breve, es apenas un pequeño comentario que dijo Félix sobre, y yo no voy a decir nada sobre el FMI y las negociaciones, pero o sea, la carta del FMI no va a cambiar, o sea, simplemente para que el FMI es el FMI, lo que puede cambiar es nuestra negociación con ellos y si nos van a dejar no pagar por un tiempo. Pero la otra cosa que es importante tener claro es que en la historia de las renegociaciones, nunca, con una excepción que está en un librito de Oscar Ugarteche, que se los recomiendo, es el experto sobre estas cosas, economista peruano que está en México hace muchos años, son siempre a favor de los acreedores, con la excepción de los defaults que dio la economía americana, tanto los estados del sur como algunos estados americanos durante una de las varias crisis del siglo XIX. El resto son todas a favor de los acreedores, no de los deudores. Entonces es muy complicado lo que viene. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé, habíamos dicho que era el cierre, pero si aguantan hasta las 9, hay 10 minutos más. Si alguien quiere hacer una pregunta, vi que Ian había levantado la mano. Y nada, caí en esa tentación, pero si no, sí podemos ir cerrando. No hace falta. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, nada, entonces les agradezco muchísimo a los oradores por haberse sumado a la charla y por las grandísimas exposiciones. La verdad nos deja mucha tela para cortar y para seguir pensando. También muchas gracias a todos los que se acercaron a escuchar. Me silencié, sí, apreté Enter para mandar el link
del Festival de Rethinking Economics, pero va a entrar en espacio, pero me muteé. Nada, ahí les dejo el link del Festival de Rethinking Economics por si quieren chusmear las charlas que hay mañana y sumarse a participar de algunas de ellas, o de alguna de ellas. También quedan grabadas en YouTube, creo que esta misma charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de Rethinking Economics. Y bueno, nada, de mi parte nada más que eso, agradecerles de nuevo a todos por participar y nos estaremos viendo, supongo, en futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.